Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Ho- Espero que estén muy bien. Hola, buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Bueno, el doctor Idelín se nos va a estar uniendo en minutos, entonces yo voy a empezar con algunos temas también de más logísticos y como que tienen que ver un poco con los trabajos asignados, ¿verdad? Estuvimos viendo en el Drive y en el software que les compartió el doctor Idelín que muy pocos grupos avanzaron en eso, ¿verdad? Entonces, quizás, como manifestaron algunos, les cuesta un poco reunirse y trabajar después de esta sesión, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos también para facilitar es preparar nuevamente una rúbrica para que ustedes vayan chequeando si van en el camino correcto en cuanto a la desagregación de las actividades principales. Entonces también esa rúbrica nos gustaría que la utilicen como una suerte de autoevaluación, de autocorrección por parte del equipo, ¿verdad? Y entonces les puedo mostrar esa rúbrica rápidamente, que es básicamente lo que dijimos, y también me gustaría que el equipo del Ministerio de la Defensa Pública, si nos puede, que es lo que vimos en el software, que es el que más avanzó. No sé si alguno de ustedes tiene algún problema, no pudo ingresar o van, trabajaron el fin de semana y luego van a actualizar o cuál fue la situación, porque realmente solamente dos grupos vimos que pudieron llegar a desagregar sus actividades, ¿verdad? Entonces, también alentarles un poco a continuar, ¿verdad? Eh, el trabajo de fin de curso para obtener el diploma es la presentación de todas las tareas asignadas, ¿verdad? Entonces, como todavía estamos a tiempo, pero sin embargo ya no estamos aproximando a la finalización del diplomado, también nos gustaría saber si tienen algún inconveniente para poder adoptar las medidas de mitigación que sean necesarias, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que en estos cursos así más a distancia, las rúbricas pueden ser como un apoyo al trabajo autónomo que se espera, ¿verdad? De los grupos. Entonces, básicamente ahora estoy proyectando la rúbrica, eh, es más sintética que la del diseño de proyectos. Entonces tenemos como dos grandes dimensiones, que era la descomposición de actividades, que es el trabajo que inició la pasada clase, con las actividades principales listadas en la matriz de marco lógico. Entonces, lo primero que debemos asegurarnos es que todas estas actividades principales estén puestas en este mapa conceptual como para ser detalladas, ¿verdad? Reiterar lo que dijo el doctor Idelín, ¿verdad? El nivel de descomposición depende del grupo, pero hay ciertos criterios para saber si la descomposición de esa tarea es la adecuada o no para el ejercicio, ¿verdad? Por ejemplo, el nivel de descomposición más bajo de las actividades eh, debe ser posible de ser asignado a una persona o a un grupo pequeño de trabajo. Entonces deben ser actividades sencillas, concretas, que puedan ser llevadas a cabo por una persona o por un grupo de personas, pero un grupo de personas pequeño, dos o tres, cuando mucho, ¿verdad? El nivel de descomposición más bajo de estas actividades se debe ejecutar en periodos cortos. En el PPT, incluso el doctor Idelín puso unos rangos, si los proyectos eran de 18 meses hasta tantas semanas, si eran de 24, entonces eso también, por favor, tener en cuenta. También todas estas actividades deben permitir
estimar la duración y los costos requeridos. La duración también en la unidad de medida que el grupo estime conveniente, ¿verdad? Puede ser en semanas, puede ser en meses, puede ser en bimensuales, o sea, todo esto depende también de la complejidad y del alcance del proyecto que ustedes van a presentar, ¿verdad? También se debe señalar claramente los requisitos de desempeño y aceptación de esta actividad y deben ser capaces de estar asociados a un producto final de la actividad. La actividad debe dar cuenta de un entregable, de un producto. Entonces, eso es lo que se busca, ¿verdad? Y finalmente decirles que se puede como que parafrasear, vimos que a veces en el árbol de problemas no había como una limitante en cuanto a terminología, que era importante expresar lo que el componente de la actividad buscaba, pero en estos marcos conceptuales es importante a veces reducir esa redacción, utilizar palabras claves y actividades como más concisas, pero que a su vez permitan identificar de qué se trata, ¿sí? Porque a veces, por ejemplo, dicen, no sé, una oración unimembre, pero no nos da la idea si es algo que se tiene que desarrollar, si es algo que se tiene que validar, si es algo que se tiene que controlar o hacer una reingeniería. Entonces, el que evalúa no sabe muy bien de qué se trata eso, ¿verdad? Y hoy vamos a dar, el doctor Molinas va a desarrollar lo que es el diccionario de actividades que ya empezó con su desarrollo en la clase anterior, que es básicamente la documentación de respaldo de este diagrama que más arriba se desagregó, ¿verdad? Y se pide que ese diccionario tenga un código identificador, que una descripción de esa actividad. Y esto es lo más importante, que esas tareas o esas actividades incorporen acciones intermedias, también con sus fechas asociadas, y que se incluya las actividades predecesoras y los riesgos. ¿Por qué? Porque de aquí se sacan los insumos para hacer el cronograma y después del cronograma los costos. Entonces, esto es, como les decía, para que ustedes tengan una autoevaluación, una autorreferencia de su trabajo, y van chequeando estos criterios cuando ya van elaborando. Entonces, hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta, alguien quiere hacer algún comentario, alguna duda. Profe, El una lenguaje consulta. del... Sí, justo Perdón. eso te iba a consultar. En las actividades ya tiene que ser lenguaje entregable, por ejemplo, lista, no, convocatoria realizada, por ejemplo. Así tiene que estar. En las actividades no es necesario. ¿Por qué? Porque justamente la actividad denota un proceso, ¿verdad? Y esto es, acuérdense, a nivel eh, más mínimo de desagregación, hasta lo que el equipo considere que es manejable, ¿verdad? Entonces, independientemente se puede hacer como verbo o como logro. Eso no... ¿Por qué? Porque después esto lo que nosotros usamos es para el cronograma. Y Ok, básicamente sí se usan como verbos, como proceso, en la redacción. gracias. Y entonces, algún otro participante, y si ya está alguien del Ministerio de Defensa Pública, si por favor nos puede mostrar su avance unos minutos, y después entonces nuevamente vamos a destinar unos pocos minutos para aprovechar este tiempo donde están como todos juntos y que discutan y que avancen por lo menos en uno o dos actividades.
¿Qué tal, teacher? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, yo soy el Ministerio de la Defensa Pública, pero nuestro compañero Diego se está atrasando un poquitito y se atrasa un poquitito y él tiene el material terminado, lo último que terminamos, ¿verdad? Ok, bueno, entonces lo que podemos hacer es, vamos a descomponer el grupo en grupos para que trabajen por lo menos 15 minutitos más y en eso se suma el doctor Idelín para dar la clase de hoy y si antes de eso llega el Ministerio de la Defensa Pública, entonces vemos cómo hacer la presentación o la devolución grupal de Ok, eso, ok. ¿sí? Gracias. Entonces ahora Rodrigo o Nabil, si nos pueden otra vez enviar en grupo. Esto está colgado en el Drive, la rúbrica, si quieren mirar. Ahora mismo yo voy a alzar para ir avanzando en el trabajo que ustedes ya iniciaron en la clase pasada, ¿sí? Y ahí vamos a ir recorriendo, o sea, yo voy a ir recorriendo también los grupos para orientar un poco cómo avanzar en ese sentido con el trabajo. Rodrigo, ya vas a formar los grupos, ¿verdad? Bueno, y mientras, si alguien tiene alguna pregunta, mientras le llega el mensaje y van aceptando. Y de cualquier etapa que sea, por ejemplo, si alguna institución tiene alguna duda de la matriz de marco lógico o de la clase anterior de la desagregación de las actividades, o cuál es el problema que están, si es simplemente esta falta de tiempo para ir completando, porque finalmente también esto se convierte, para utilizar los términos que usamos en el proyecto, en los entregables del diplomado, ¿verdad? Entonces, nosotros también esperamos que tengan su mapa conceptual y también después el diccionario correspondiente de las actividades y, bueno, finalmente el cronograma y el presupuesto y con eso se cerraría ya lo que es el documento del proyecto, ¿verdad? Que son como las exigencias del diplomado. Buenas tardes, profe Dalila. ¿Cómo está? Les Hola, saludo ¿qué tal, Diego? ¿Qué tal? del Ministerio de la Defensa Pública. Te quería consultar un poco algo. Yo durante todo este tiempo había enviado varios correos a Formación Rolchi sobre los avances de nuestras tareas, ¿verdad? Entonces quería un poquitito consultar si esos correos fueron recibidos porque no recibí ningún acuse y en la carpeta compartida que está en el Drive tampoco veo que se hayan cargado, ¿verdad? Entonces, por ese lado, quisiera manifestar esta pequeña preocupación que tengo y tampoco estoy dentro del grupo de también WhatsApp. Ok, a ver. En el Drive, justamente yo estuve viendo hoy y veo que tu matriz de marco lógico, por ejemplo, todavía no está ajustada a lo que fue tu trabajo ya de detalle de actividades, que es lo que nosotros, porque lo que yo hice fue verificar y comparar, ¿verdad? Entré en el software y vi que ustedes avanzaron en 3 componentes con la desagregación de sus actividades. Pero esos Así 3 mismo, componentes todavía no están impactados en tu matriz de marco lógico porque tu matriz está como la anterior o tiene otros nombres por lo menos. así Sigue mismo, teniendo, profe. Sí, no, sobre eso. entonces yo pensé que no actualizaron nomás aún, por eso no, o sea, y justamente iba a escribir eso hoy, ¿verdad? Pero puede ser nuevamente iterativo, ¿verdad? Como ahora están ya desarrollando las actividades, eso retroalimenta y da insumos para hacer la consistencia con la matriz.
Sí, sobre ese punto, profe, de hecho que nosotros ya actualizamos nuestra matriz de marco lógico con esa sugerencia que hizo el profe en esa plataforma, pero que quería yo corroborar si es que mi correo llegan, ¿verdad? Si tal punto llegan, entonces yo estaría enviando toda nuestra matriz actualizada, ¿verdad? ¿Y por qué no el SAS nomás al Drive, Diego? Yo no manejo el correo. Realmente ese es un correo institucional. Yo sí estoy habilitada para explorar el Drive. Entonces, Bueno, yo creo que lo mejor es alzar en el Drive todas las versiones actualizadas. Entonces, así sí en tiempo real yo puedo tener acceso. Porque los correos, la verdad que yo no tengo, Diego. No te quiero mentir y no tengo luego acceso a esa cuenta y no me reenviaron tampoco. dale, perfecto, profe. Yo voy a estar actualizando. Tenemos tiempo todavía como para actualizarlo mañana, pero Sí, sí en la plataforma sí ya está actualizada, ¿verdad? Pero de todas formas queremos hacer una última revisión como equipo con esos criterios que están ahí. Entonces, una vez que tengamos una pulida general y también finiquitada, yo voy a alzar en el Drive, profe. Muchas gracias. así es. Y bueno, y la misma recomendación para los demás grupos, ¿sí? Si hoy avanzan un poco en el mapa conceptual, en todo esto de desagregar las actividades, después nuevamente tenemos que verificar esa consistencia para ir corrigiendo en la matriz de marco lógico y en los instrumentos anteriores. Doctora Dalila, ya están listas las salas. Ok, bueno, Nabil, entonces se van a la sala y a ¿Listo? trabajar en... Ok. Dale, perfecto. Ahora.